Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 22. Los deleites, nacidos de externos contactos, son verdaderamente manantiales de pena, porque tienen principio y fin. El sabio, o Kauteya, que es otro nombre de Arjuna, no puede regocijarse en ellos. Acá hay una parte, una explicación de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, en sus comentarios. Dice: los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos materiales, todos los cuales son temporales, ya que el propio cuerpo es temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal, puesto que el alma liberada conoce bien los deleites de los placeres trascendentales. ¿Cómo puede acceder a disfrutar del placer falso? Claro, porque las personas que están liberadas, las personas que han alcanzado ese estado de conciencia superior, aquellos que conocen el samadhi, que conocen el éxtasis, los que conocen la trascendencia, tienen un nivel en el cual las cosas materiales los placeres materiales no tienen sabor. De la misma manera que cuando una persona va a un lugar sofisticado y come algo muy exquisito, ¿no? Después quiere volver. Entonces, alguien que se acostumbró a viajar en primera porque tiene mucho dinero, entonces viaja en el avión en primera, o viaja en su propio jet. El día que tiene que viajar en un avión común con toda la gente, claro, ya es diferente. Y así como eso, montones de ejemplos de gente que va a bailar y va a una discoteca y va al VIP, donde está él con sus amigos nada más. No tiene nada que ver con mezclarse con toda la chusma. Así le pasa a la gente que ha alcanzado la trascendencia. Ellos están en un nivel tan alto que las cosas materiales les son realmente sin ningún atractivo, sin ningún valor. No encuentran el placer en ese tipo de cosas. Y es comprensible, ¿no? Porque todos sabemos que si alguien tiene dinero y se compra ropa de primera calidad que vale muy cara, sabe que esa ropa le dura mucho tiempo, que no se deforma, que tiene buenos colores, que se mantiene. Y en cambio te compras ropa ahí en el chino y la ropa, claro, es bonita el primer día, después se llena de pelotas y se suelta y se pone fea, ¿no? O sea, es un ejemplo material, ¿no? Pero así es más o menos la diferencia que hay entre los placeres materiales, temporales, y los placeres espirituales y eternos, ¿no? Eso lo saben los trascendentalistas. Nosotros lo que hacemos es aprender a cómo llegar a ese nivel. Jai, Hare Krishna, Namaste.